García Márquez, para ser un periodista, hace falta una base cultural importante, mucha práctica y sobre todo mucha ética y valores. Algo que el invitado de hoy representa muy bien y se identifica muy bien también donde quiera que vaya. Valor y ética, algo que también representa nuestro invitado de hoy. Un fuerte aplauso para Josué Cover. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, Josué, por estar con nosotros. Gracias, me gustó esa introducción y sobre todo una palabra que me gusta y que yo creo que todos deberían de practicar: integridad. Es una palabra que encierra todos los conceptos habidos y por haber de una buena persona. La integridad, que aunque no nos estén viendo, hacemos lo correcto. Correcto. De verdad, sí, hay mucho en el país que dar a conocer y lo que estás haciendo es digno de aplaudirlo también. Gracias. Un fuerte aplauso para Michael. Gracias de verdad por invitarme y estoy feliz de estar aquí contigo. Espero que conversemos de muchas cosas, hay mucho que hablar, y también a ustedes por seguir a este joven grandioso que yo lo defino como un campeón. Gracias, Josué. Yo creo que el placer es mío, el equipo, mi familia, mi gente más cercana. Muchas gracias. Sabía que yo estaba deseando esta entrevista, Josué. Muchas gracias. Porque personalmente te admiro muchísimo. Muchas gracias. He hecho una lista, quiero decir aquí públicamente este secreto. He hecho una lista de invitados que quería yo en el primer año, invitados en el segundo y ya con poco más de experiencia en el tercero, ¿verdad? Muy bien. El tercer año. Y quiero decirte que estabas muy lejos de las entrevistas que yo estaba esperando ahorita al principio. Yo tenía a Josué Cover en el segundo ya por llegar al tercer año de invitados especiales. Y yo quiero decirte que esto para mí es un sueño realmente, tener un invitado como vos, de tu talla realmente, con tu experiencia, Michael, y tu historia. Y yo quiero, y como decía en la introducción, tienes muchas cosas que dar, muchos consejos, tu historia impacta realmente, y yo creo que la vamos a recibir muy bien. Gracias, eso para mí es más que un elogio, te lo agradezco muchísimo. Primera vez en El Progreso, ya has venido varias veces. Creo que esta es la 9ª vez que visito El Progreso y que vengo a hacer actividad, a conversar. Me encanta la gente del Progreso, me encanta la ciudad. Considero que una ciudad es una de las ciudades del país con más desarrollo económico. Y qué bueno que El Progreso esté en vía de desarrollo. Sí. Esto me fascina. Siempre visito El Progreso. Te lo dije extra cámara, que es una de las ciudades que más visito constantemente. Y nos sentimos también orgullosos de tenerte en nuestra ciudad. Muchas gracias. Queremos que empecemos con algo muy especial, que, que sabemos que es muy representativo para vos. Hoy Josué nos ha traído fotografías de su infancia, nos ha traído el primer libro que él leyó y el actual que está leyendo en estos momentos. Es algo muy representativo para él también. Nos trajo el primer diseño de los Video Media Awards, que lo tenemos aquí y que vamos a dejar que él nos explique un poco. Y también yo te voy a ir pasando objetos para que vos nos expliques y te tomes tu tiempo en esto genial, que para nosotros también es algo muy especial y representativo. Perfecto. No sé si querés que iniciemos con las fotografías. Estas fotografías que tengo en mis manos tienen un valor bastante importante. Primero, esta primera foto, que es mi abuela materna, la que me crió, la que me educó hasta la edad de 10 años. Mi abuela es mi madre, padre, tía, amiga abnegada, siempre estuvo conmigo cuando mi papá y mi mamá me dejaron a la edad de 8 meses de nacido. Mi abuela marcó mucho mi infancia porque me enseñó, me formó y sobre todo me hizo disciplinado. Me hizo ser una persona honrada y a los 6 años, gracias a ella, aprendí a leer y a escribir de forma autodidacta, porque ella me exigía con una vara de guayaba y una vara de café que tenía que aprender a leer. Además tenía un chilillo de caballo en la cocina, que cada vez que le chupaba los dientes o le hablaba fuerte, me agarraba a chilillazos. Y no me da pena decirlo. Sí. Tengo otra foto por acá que es mi mamá. Es cuando trabajaba ella de costurera, con un salario mínimo, básico, creo yo, aproximadamente 200 lempiras la semana, unos 800 lempiras el mes. Ella
pues trabajaba con una señora que sabía mucho coser y ahí estamos viendo trabajando mi mamá cuando me abandonó a esa edad. Me abandonó porque tenía que ir a trabajar y hacer dinero para poder mantener mi casa, mi abuela y mi persona. Acá tengo una foto de cuando yo estaba pequeño. Esa es una chica que se llama Mayra, porque no sé qué se hizo Mayra. Si Mayra ve esta entrevista, se debe recordar de mí. Ahí estoy pequeño, en una sesión de fotos que me hicieron unas amigas de mi mamá, que decían que yo era un niño muy guapo, no sé si todavía lo soy, y ahí estoy pues montado en un caballo. Eso es lo de guapo, lo vamos a dejar de último. A evaluación de las todo chicas tipo que de te están producción. viendo. Sí. Perfecto. Y esta es una foto que marca mi infancia, porque yo así me caminaba con un reloj en la mano, porque me gustaba siempre llevar mis tiempos, siempre he sido disciplinado, y una camiseta con líneas rojas, que ahí salen un poco rosadas por la calidez de la cámara, blanca, y un jean y unos burros. Ahí estoy en el patio donde mi abuelo oreaba el café. Mi abuelo es caficultor. Y la economía principal de mi abuelo es el café. Entonces yo recuerdo de que ese patio marcó mi infancia. Ahí me quebré los labios, los dientes muchas veces. Me raspaba mis tobillos, mis rodillas. Ahí jugaba pelota, ahí escribía, ahí leía, ahí jugaba con mis carritos de madera, porque nunca tuve un carro físico como muchos niños lo tienen hoy. Entonces ese patio significa mucho para mí. Y esta foto es cuando mi mamá viene a trabajar a un restaurante colombiano en San Pedro Sula que se llamaba Crepes. Ahora ya no existe. La señora que ven acá se llama Doña Mariela. Ella fue la que le dio trabajo a mi mamá y a alguna de sus amigas. Y en esa época me marcó porque yo venía a visitar a mi mamá a San Pedro y yo trabajaba de aparquear los carros. Entonces yo parqueaba los carros, les ayudaba a los motoristas y me daban 10 lempiras por auto, 10, 15 lempiras, y en la noche hacía mucho dinero. ¿A qué edad, Siempre Josué? me ha gustado el dinero. A la edad de 7 años. Era un niño. Y acá estoy en el andador. Este andador significa mucho para mí porque mi abuela ahí me ponía las tajaditas, me ponía también los burritos de tortilla que ella me hacía, o los muñecos de tortilla. Entonces ahí estoy muy niño en un andador. Era muy inocente, todavía lo soy. Y aquí estoy con mis primos también. Mis primos, mi primo que vive en Estados Unidos, mi prima que estudia medicina, y ahí estoy yo, bien chelito. A esa edad tenía aproximadamente 4 años de edad, y ese es el patio representativo donde yo me crié hasta la edad de 10 años. Ese fondo que ven ahí, que es un tremendo paisaje, es el lugar de donde soy y es mi esencia. Hablando de ese patio y esa vista que se mira espectacular, me imagino que solés visitarla muy a menudo. 2 veces al año llego, y siempre que llego me reencuentro con el niño que yo era en este momento. Me marcó mucho ese patio porque cuando yo leía me imaginaba muchas cosas. De hecho, miraba siempre los gavilanes, las urupas, los pájaros volar, miraba los aviones y yo decía, algún día voy a volar. Pero nunca me imaginé salir de esas 2 montañas y ese paisaje maravilloso. Ese paisaje es muy representativo para mí porque yo soñaba despierto y platicaba con mis amigos invisibles porque no tuve amigos en la infancia. Mi abuela no me permitía tener amistades. Mi abuela era una mujer bastante cerrada y una mujer que de verdad deseaba lo mejor para mí. Mi sueño pequeño era ser futbolista. Mi abuela nunca me dejó ir a jugar fútbol porque decían que los que jugaban fútbol en el barrio eran marihuaneros, alcohólicos, y no quería que yo fuera como ellos. Entonces creo que marcó mucho mi infancia. En esa edad era, como te lo digo, un niño que tenía muchos amigos imaginarios, Tiki, Gozo, Conino, que forman parte de mi primer libro que ya va a salir el próximo año, que se llama El espermatozoide de Conino. Wow. Y hablando de libros. Hablando de libros y de cosas también que han marcado tu infancia, tenemos el primer libro de Josué Cover. Ahí está. Viaje al centro de la Tierra. De Julio Verne. Libro de Josué Cover, de Julio Verne. Háblanos un poquito acerca de este libro, José. Me marcó este libro. Todavía no entendía el raciocinio literario, ni tenía análisis literario. Considero la edad de 6 años. Fue que lo leí cuando ya aprendí a leer. Entonces yo leí desde un misterioso pergamino hasta el último capítulo. Realmente el libro, esta es una colección de muchos libros que tiene Julio Verne. Desde Los hijos del Capitán Grant hasta La vuelta al mundo en 80 días, que es un clásico también. Pero este libro, aquí yo puse, bueno, cuando aprendí a escribir, aquí yo ponía las palabras raras o extrañas que no conocía de nuestro idioma, como por ejemplo goznes, irascible, perspicacia, bibliófilo,
Y vaya que hablando de bibliófilo, me volví bibliófilo. Entonces es un libro que me marcó porque es un libro que te despierta la imaginación. Y a través de los personajes, a través del tío, a través de todo lo que se dio en San Petersburgo y muchos barrios y también personajes que tienen mucha intuición e imaginación, me marcó. Aprendí, yo creo, que a desarrollar la lógica y a desarrollar un pensamiento más crítico, considero. Excelente. Es un libro muy bonito, se los recomiendo. Hablando también de viajes, yo creo que vamos a hacer un viaje importante del primer libro de Josué hasta el que está leyendo. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad en esto. Que son muy diferentes en autores y en esencia. La doctrina del shock. Sí, es un tema que todos deberíamos de saber como periodistas. Tiene mucho que ver. Quiero agradecer de verdad a mis amigos en Perú, porque allá lo compré este libro en Perú, que me recibieron y me recomendaron este libro. Entonces lo comencé a leer y me fascina muchísimo. Naomi Klein, de la autora del No Logo, es un libro que tiene mucho, de verdad, que mostrarles. La doctrina del shock es como los países potencia inyectan miedo y crean necesidades para crear un conflicto y sacar una solución económica, que es lo que estamos viviendo en muchas partes del mundo. La doctrina del shock yo se la recomiendo, de Naomi Klein, quien es una periodista canadiense-estadounidense que vivió en carne propia el huracán Katrina, todo lo que pasó con el desastre ambiental en Sri Lanka, lo que vivió con Augusto Pinochet en los 70 en Chile, y también lo que tiene que ver con el auge de las políticas públicas de los gobiernos y cómo desestabilizar económicamente un país para crear necesidades y después caer como gavilán. ¿Qué representa la lectura, los libros, todas estas historias para Josué? Quien no lee está condenado a ser ignorante, por no decir que es ignorante. La lectura es básica en el ser humano, independientemente si es un libro de distracción o comercial. Cuando lees un libro, aunque sea de distracción, tan siquiera aprendes palabras nuevas del idioma español, que es rico, y me siento orgulloso de hablarlo. La lectura es lo más importante en la vida de un comunicador, y todo joven debería leer, todo niño debería leer, porque cuando leemos la imaginación se despierta, y sobre todo tenemos un panorama más amplio de cómo criticar y cómo autocriticarnos, con argumentos, no con opiniones. Nos ha parecido fantástico también porque para las personas que amamos mucho la lectura, sabemos lo importante que se vuelven los libros y empezamos a ser celosos incluso con los libros, a no prestarlos porque si no nos los regresan. Las fotografías en este caso también, que me pareció genial la historia. Pero también tenemos el primer diseño de los Viral Media Awards. Sí, que son los premios a los más influyentes de las redes sociales en Honduras y que fue una idea creada en el 2015. Fue creada un sábado por la mañana. ¿Sos cofundador de la idea, José? Realmente presenté la idea en totalidad, pero no me gusta decirlo, porque no considero que sea necesario decirlo. No me gusta alimentar el ego de esa forma. Si lo hago en silencio, no en público. El premio Viral Media Awards es también el apoyo, que quiero decirlo públicamente, de mi productora general Carolina Collins, que es una mujer que yo admiro profundamente y lo digo acá. Es una mujer que gracias a ella se dio la presentación del proyecto. Y al licenciado Mario Flores Gambarelli, director en ese momento de Campus Televisión. La idea nace con el objetivo de premiar a los más influyentes y a los más virales de las redes sociales, no con premiar la tontería. Y esa es la primera silueta que fue realizada y vaya que ahora es el premio insignia de las redes sociales en el país. Yo sueño con hacerlo en México, hacerlo en Europa. Es un proyecto bonito que premia el trabajo también de creadores de contenido, como en tu caso, y como el de muchos también que hacen contenidos para YouTube, para Instagram ahora. Viral Media Awards es un trofeo maravilloso que es una manito así que representa aceptación, viralidad. Perfecto. También tengo entendido que han tenido muy buen espacio y sobre todo apoyo de la Universidad Sanpedrana. Es la anfitriona, la Universidad de San Pedro Sula, USAP, es la anfitriona del evento y es el patrocinador oficial del evento siempre. Excelente. Y Campus Televisión, que ha sido el canal
el vehículo para realizar la transmisión. El conjunto de marcas patrocinadoras, que no la vamos a decir obviamente por razón de publicidad, pero que forman parte de este proyecto maravilloso, y todos los medios de comunicación que se unen, Sí. medios escritos, radiales, el apoyo de todos ha sido valioso, los colegas que asisten, las personas que crean contenido, ¿verdad? Los creadores digitales que llegan también al evento, todos, el evento es de todos. Y yo pienso que es un evento para convivir, para hacer amistad, para disfrutar, para reunirnos una vez al año y ser parte de una gala bonita como son los Viral Media Awards. Hemos hablado de los libros, que son muy importantes para ti. Hemos hablado de las fotografías que realmente recrean memorias. Y ahora del primer diseño, ¿verdad? De los Viral Media Awards. Pero la gente quiere saber un poco más de ti, Josué. La gente Estoy quiere dispuesto a tus preguntas. conocer esos detalles, esas características que allá la gente tal vez no conoce. ¿Quién es ese Josué que las personas no conocen en casa, sentimentalmente hablando? Es una persona muy emocional y sobre todo, ¿qué hace Josué en esos tiempos libres? En mis tiempos libres duermo y leo, porque casi no tengo tiempo para dormir ni para leer muchas veces. Me cuesta acomodar el tiempo para dos cosas que amo hacer. Dormir y leer es muy importante, dormir 8 horas, no más. Porque también hay que cuidar nuestra salud. Y no dormir mucho, porque dormir mucho es ser haragán. Sí. Y el haragán cae en una depresión mental terrible. Que no existan, por favor, los dormilones. Pero el tema de leer en mis tiempos libres es lo que más hago. Cuando tengo un día libre, me voy a leer un libro. A veces quizás no necesariamente puede ser un libro en físico, puede ser PDF o puede ser un artículo web. Me encanta leer. Leer de todo tipo de temas, me fascina saber de todo. Siempre he tenido la curiosidad. A la edad de 10 años, cuando mi abuela murió de cáncer, mi objetivo principal era ser investigador oncológico, investigador de cáncer. Siempre soñé con destruir de raíz el cáncer, porque me robó a mi abuela el cáncer con un cáncer de hígado en etapa terminal que me pareció frustrante. Wow. Fue un shock para mí a la edad de 10 años cuando vi a mi abuela con su estómago completamente lleno y garrasposo del cáncer que se le regó hasta la boca y que la gente decía se le va a reventar. Fue un trauma que yo pasé. Y yo me imaginaba a mi abuela toda ensangrentada, pero cuando murió con la respiración bastante tranquila, se fue quedando y fue un suceso que me marcó. Cuando yo vi a mi abuela en el ataúd y no la miraba como generalmente me crió o me abrazaba a la edad de 7, 8 años, la que me cantaba cuando mi mamá se iba a trabajar, la que me enseñó a lavar mi ropa, la que me iba a cuidar o la que me ponía el mosquitero por los mosquitos por las noches, me marcó. Y me quedé prácticamente como un niño huérfano. Y fue algo que sí me marcó. Entonces, en mis tiempos libres siempre me recuerdo de mi abuela y llevo eso que me enseñó ella, estar cerca de Dios, con los pies en la tierra y estar leyendo y aprendiendo constantemente porque siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre. ¿Qué representa Dios? Hablabas detrás de cámaras que te gusta incluso mucho leer la Biblia. ¿Qué ha representado esa fuerza para vos? Dios es un término sin exclusividad de religión. Dios representa todo. Dios es maravilloso y yo soy un milagro de Dios. Con eso te lo digo todo. Un milagro. Sí. Me parece fantástico el hecho de cómo relatas tu historia, porque lo vemos desde un punto apasionado, ¿me entiendes? Hablábamos detrás de cámara de que siempre deberíamos de tener para una situación o algún punto de la vida dos perspectivas. El hecho de que puede ir mal o te hundís, o la otra perspectiva de que podés buscar una solución y surgir a partir de ese problema. En esa etapa de tu vida donde empezaste a ser consciente de que no tenías esa paternidad, de que tu madre te había dejado, de que incluso más adelante ya no estaba tu abuela con vos, fuiste consciente del hecho, bueno, ¿me puedo hundir o puedo buscar una solución para surgir? Sí. ¿Y cómo lo hizo Josué Cover en ese momento? Qué buena pregunta. Cuando yo vengo a la ciudad de San Pedro Sula a la edad de 10 años, muchas de mi familia decían que yo me iba a volver marero o me iba a perder. Pero mi abuela me enseñó algo también importante a la edad de 7 años, cuando yo estaba en primer grado, a tomar decisiones. Es lo que todo
papá o mamá debe de enseñar a sus hijos, enseñar a tomar decisiones desde pequeños. Las decisiones marcan tu vida. Y yo tuve una decisión muy importante, o convertirme en un marero o ir a la iglesia. A los 7 años hice radio por primera vez y me gustó la radio. Pero a la edad de 10 años voy a una iglesia y veo un camarógrafo. Y casualmente voy a la iglesia y no le presté atención ni al mensaje, sino a lo que estaban haciendo los camarógrafos. Y yo dije, el próximo domingo voy a venir por la mañana exclusivamente a hablar con el pastor Misael Argeñal. Es el pastor del Ministerio La Cosecha. Entonces yo llego a la iglesia un domingo, me siento atrás y digo, cuando termine la prédica me le voy a acercar. Y así fue. Me le acerqué, era un niño, y le jalaba el saco al pastor Misael. Pastor, pastor, pastor. Entonces él se hizo así, me puso la mano y me dijo, ¿qué querés, hijo? Le digo, pastor, yo quiero ser camarógrafo, quiero ser como él, mire, el que está en la cámara 1, ayúdeme. Y me dijo, te felicito, anda donde la licenciada Patti y pedile permiso y ella te va a ayudar. Y fui, y agradezco mucho la oportunidad, pero sobre todo la decisión que tomé. Entonces, tuve la decisión de ser un comunicador cuando ingresé a la televisión a esa edad, o tuve la decisión de perderme, porque tuve amigos que soñábamos con ser futbolistas. Cuando yo llegué a San Pedro, jugaba en un equipo federado, me gustaba ser lateral derecho, fui defensa central porque era el más alto de todos. Y cuando llego al campo, un grupo de mis amigos en la infancia me dice, vamos a meternos a un supermercado. Y se fueron a meter a un supermercado y los acompañé. Y fui parte de eso. Y cuando veo que están robando, les digo, no roben. Y me dijo, cállate. Entonces cuando veo que están robando, yo me salí del supermercado y me fui corriendo. Porque siempre he tenido miedo a robar. No hay cosa más apestante en un ser humano que sea ladrón. El ladrón, de verdad, qué lamentable. Y cuando me voy del campo, esa misma tarde teníamos un partido a las 4 de la tarde y jugamos el partido y ganamos. Y cuando llego a la casa, recuerdo que mi mamá me dice, hijo, tenía algo en mi corazón, qué bueno que ya viniste. Cuando llego a la casa, como a las 6 de la tarde, escuchamos una tirazón en el campo y hubo una masacre. Asesinaron como a 6 personas en el campo de la Villeda Morales, sector Satélite, hace muchos años. Y mi mamá me dijo, nunca jamás volverás a ese campo. Y se me frustró el sueño de ser futbolista. Entonces tomé la decisión de convertirme, de ser camarógrafo, y comenzó mi proceso de vocación por el periodismo. Claro, todo inició a la edad de 7 años, como cuando comencé a leer, cuando comencé en la radio. Leía las cartas en una radio porque no había WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook. Y en una canasta llevaban las cartas con una ofrenda. Mi trabajo era desatar las cartas con tape, sacar la ofrenda y contar el dinero, y después leer la carta en vivo en un micrófono. Porque como te digo, a la edad de 6, 7 años ya aprendí, ya sabía leer. Me gustaba leer. Entonces, de hecho, me leí todos los capítulos del Antiguo Testamento solo por leerlos, sin necesidad de análisis. Me gustaba leer con un candil de gas y una mecha. Yo leía la Biblia todos los días y mi abuela se deleitaba viéndome. Hablabas un poco también acerca de tu infancia y miraba en una entrevista que también sufriste de bullying en tu infancia. Daniel Javif siempre dice, a partir del dolor podemos sacar mucha fuerza. Y yo creo que contándonos un poquito acerca de estos dolores que de alguna manera has sufrido a lo largo de tu vida, yo creo que te ha marcado mucho y te ha hecho sobre todo el hombre, la persona, el periodista que hoy en día sos. Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue esa etapa cuando fuiste producto de bullying. Cuando llego a la escuela, a San Pedro Sula, iba a 5º grado. De hecho, era abril, recuerdo, del 2008, y yo llegué a 5º grado en la escuela. Y cuando yo llego al aula, le preguntan a una vecina de mi mamá, ¿y ese niño quién es? No, él viene de traslado. Y yo llegué, recuerdo, con una camisa, una cuballera amarilla, unos zapatos rotos y un pantalón blancuzco, como se le dice en el lenguaje vulgar. Y dijo el maestro, siéntese allá atrás, vamos a ver si es bueno. Y los niños más disciplinados y con mejores calificaciones estaban enfrente. Entonces, cuando me sentaron atrás, yo dije, aquí hay un reto para mí. Siempre me han gustado los retos desde pequeño. Y yo dije, ya, pronto voy a estar adelante. Entonces comencé a estudiar.
Es un cambio brusco de venir de una aldea, una zona rural donde no había ni energía eléctrica, a venir a una escuela a estudiar con todo, computadoras, que yo no sabía nada de una computadora a esa edad tampoco, y miraba a mis compañeritos con una mejor calidad de vida, con una comida básica importante. Yo no llevaba ni un lempira a la escuela. Entonces me miraban de menos, me menospreciaban porque no tenía los suficientes recursos, y cuando iba a exponer siempre se quedaban asombrados porque siempre me gustaba hablar en público. Entonces pasaba a la pizarra a exponer o a hablar o a hacer una ecuación o un problema matemático y yo hablaba. Entonces los compañeros se burlaban de mí. Me hacían bullying por la forma de cómo yo era. Siempre iba disciplinado, ordenado. Entonces qué raro era ver un niño de 7, 8 años, 9 años, bien disciplinado, bien formado, bien callado, bien educado, que para todo decía buenos días, permiso, buen provecho, y bien sentado, bien aseadito, sencillamente, pero aseado. Entonces comenzaron a menospreciarme por la forma en cómo yo estaba en la escuela. Pero vaya que 2 meses después me convertí en el mejor alumno del aula. Wow. El mejor alumno con las mejores calificaciones, y los que me hacían bullying se unieron a mi clon. Entonces yo recuerdo de que me lancé como presidente de la escuela y gané las elecciones. Había unas olimpiadas de matemáticas, ahí estaba yo. Y me hice amigo de todos los maestros, era obediente, era respetuoso, era el primero que llegaba a la escuela, el último que me iba de la escuela. Me gustaba siempre hacer las cosas con perfección. Yo creo que buscar la perfección, que no la vamos a lograr porque perfecto solo Dios, es bueno. La excelencia es estupenda en la vida de un ser humano. Y cuando yo estaba en la escuela, desde pequeño, me gustaba la excelencia. Entonces, cuando los compañeritos vieron a aquel niño con una camisa rota y unos zapatos sencillos, pero que era diferente, dijo, aquí tenemos un problema. Y todo cambió. Wow. Yo creo que cada vez que cuentas un suceso nos dan más ganas de tener horas y horas y horas de poder escuchar tu historia. Bueno. Que nos Hacemos parece catarsis. Fantástico. Ya conociendo un poquito de manera personal, queremos que entremos a este mundo fantástico del periodismo. Y quiero iniciar preguntándote, Josué, ¿qué representa el periodismo o la comunicación para ti? El periodismo representa un compromiso social enorme, y la comunicación representa una diligencia humana importante en la vida diaria. La comunicación es todo, pero el periodismo es un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? De ser íntegros como comunicadores, de educar a nuestro pueblo, de servir a los demás sin necesidad de esperar ahora un like, un share, o estar esperando aplausos o reconocimientos. El periodismo debe de ser una vocación necesaria en el ser humano, pero el que es periodista tiene un compromiso con la ética y con la integridad enorme de servir a los demás. Hablabas anteriormente de la primera oportunidad que tuviste en cámaras y de manera técnica también, pero ¿cuándo es la primera oportunidad cuando ya estás enfrente de cámara, conduciendo un programa televisivo? 12 años. Estaba yo en un canal local y estaba haciendo una entrevista. Entonces me pusieron a hacer una entrevista a mí porque miraban que yo tenía facilidad de palabras, pero realmente siempre andaba con ropita sencilla, humilde, y eso no importó. Entonces me pusieron a hacer una entrevista, recuerdo, a una persona. Pero a la edad de 13, 14 años yo llego a Canal 39 y ahí donde aprendí desde cablero. Comencé cableándole, jalándole el almuerzo a los empleados del canal, después cableándole a los camarógrafos, después máster operador, después editor, hasta que el productor de un programa, de un reality show, me dijo, quiero que usted haga el behind the scenes, o sea, el detrás de cámaras de cada participación de los cantantes. Entonces yo me iba, los entrevistaba y editaba los contenidos. Algunas veces él los editaba y hacía mis intros ante la cámara y comenzaba a hablar. Y vaya que cuando lo hacía le gustaba. Entonces comencé como reporteando para un segmento, para un reality que era muy visto a nivel de iglesia. Y a la edad de 14 años, ese mismo año, recuerdo que llegó una persona de El Progreso y dijo, quiero que usted vaya a mi programa, pero quiero que usted sea el productor de mi programa. Entonces mis compañeros camarógrafos se burlaban de mí diciendo de que yo me creía productor.
pero es que a mí me gustaba de todo. Sí. Entonces, a la edad de 14 años, yo ya sabía animar, sabía editar. El primer software que utilicé fue el Sony Vegas, después aprendí el Final Cut, el Premiere y toda la rama de edición. Y cuando estaba editando, le dijo un compañero a Nelly, esa progreseña que fue a San Pedro Sula a buscarme a mí personalmente, no sé por qué, él puede ser su productor. Y cuando ella me conoció, dice, pero es un niño. Entonces ella me dijo, hágame el encamisado de un programa, que es una revista matutina que se va a transmitir para un canal local del Progreso, y comencé haciendo el encamisado. Y cuando lo hice, les gustó a todos. Con el apoyo de un compañero hice la animación y les gustó a todos. Fue mi primer salario. Me pagaron 10,000 lempiras y me gustó. Wow. Entonces ella me dijo, quiero ahora que vaya al programa. Entonces yo estaba en el colegio. El lunes por la mañana eran los programas todas las semanas. Entonces yo no iba al colegio, venía a trabajar y ella siempre me daba desayuno, me daba 500 lempiras todos los lunes. Y una vez que dijo, fíjese que no vino mi compañera, quiero que usted me acompañe. Pasé al programa y salí en vivo con ella. Y cuando estaba en la cámara, todo el mundo se sorprendió. ¿Y este niño quién es? ¿Este muchacho quién es? Y ella comenzó a presentarme. Fue en un canal local de aquí, El Progreso, que ya no existe. Pero ahí comencé mis pininos como presentador de televisión. En El Progreso, aquí, mira qué interesante. Wow. Entonces salí y después iba a hacer reportajes a Trujillo, a Roatán con ella, editaba los anuncios y así fue como inicié en el proceso de la comunicación. A la edad de 14 años como 14 presentador, años. a la edad de 12 años como reportero y en la radio a los 7 años. Perfecto. ¿Cuándo llegas a este programa juvenil de Web On, que por cierto se los recomiendo, a las 4 de la tarde, ¿verdad? En vivo todos los días. ¿En qué canal? Campus Televisión. Campus Televisión. ¿Cuándo llega Josué Cover a este programa juvenil? Llego a la edad de 17 años, cuando estaba haciendo mi práctica del colegio. Antes de eso, después de trabajar en El Progreso, yo trabajaba para otro medio de comunicación. Y después llegué como camarógrafo y cablero de las personas que hacían los eventos de belleza del ingeniero Salvador Nasralla, a través de la Corporación Televicentro del canal Telesistema en ese momento, ahora es TSI. Y yo arreglaba los cables de los camarógrafos del certamen Miss Universe y Miss Universe, Miss Honduras Mundo. Y entonces yo estaba trabajando para el ingeniero cuando una vez uno de sus líderes dentro del canal llegó y dijo, bueno, póngase a ordenar los cables. Y me puse a ordenar los cables, pero encendí las cámaras. Eran unas cámaras Sony 250 largas con una gran batería y 3 cables. El cable de video, de la comunicación, el intercom y el cable de la corriente. Y entonces comencé a ensartar las cámaras, las instalé y comencé a balancear las cámaras. Cuando el director de cámara llega, dice, ¿quién balanceó todas las cámaras? ¿Quién puso todas las cámaras? El chelito que anda ahí, dijo uno. Entonces me comenzaron a tomar en cuenta y me pagaban 100 lempiras como asistente de cámaras para los eventos del ingeniero Salvador Nasralla. Y después me contrataban para los partidos como cablero de los camarógrafos. Y me pagaban 150 lempiras y me daban la cena. Yo era feliz. Dormí muchas veces en la grama de los estadios y después me iba al colegio a estudiar cuando estudiaba en el INTAE. Y era líder juvenil en mi ciclo común en el INTAE. Perdón, José, ¿por qué te quedabas durmiendo ahí? ¿No tenías...? Porque mi padrastro siempre me menospreció y mi padrastro tenía una orden que después de las 10 de la noche no podía yo llegar a la casa. Wow. Entonces, los partidos y después de todo, yo terminaba a 12 de la noche. Entonces me quedaba durmiendo. En el camerino del Estadio Olímpico muchas veces dormí, y no me da pena decirlo. Wow. Dormí en la grama y me iba a la escuela a estudiar. Y yo no le decía absolutamente nada a nadie. Yo me iba feliz porque me llevaba 150 lempiras y me iba cenado, no desayunado, a la escuela. Y comenzó mi proceso. Hasta hace un año que tuve la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva con el ingeniero Salvador Nasralla. Yo le comenté que yo había sido su camarógrafo y hace 8 años atrás. Entonces él se sorprendió y me dijo que nunca, jamás pensó en su vida que un cablero sería un presentador. Wow. Que él tenía como referente en la televisión también. Wow. Y admiraba en la actualidad. Yo esto, Josué, lo resumiría en pasión. ¿Crees que nuestra generación, nuestra juventud, le hace falta mucho ser apasionado por lo que hacemos? Por supuesto. Y voy a terminar contándote cómo llego a Web On. Con mucha pasión llegué a Campus Televisión. Llegué sabía de todo. Y yo decía, ¿cómo puedo yo ingresar a un canal? Entonces
yo llegué, recuerdo, por recomendación, y la productora me dijo, éramos 3 practicantes el primer día, 1 de septiembre, que nunca voy a olvidar, y dijo, bueno, los 2, excepto el Chelito, se van para el departamento de computación. Yo estudié computación en el colegio. Y cuando yo me quedo, digo yo, bueno, me están excluyendo acá. Sí. Cuando me dice, vaya para el estudio, entonces me pusieron a hacer cámaras, me pusieron a hacer lo que yo ya podía hacer, y todo el mundo se sorprendía. Era ordenado, arreglaba los sets. Hubo un día que Eddie García, presentador de Web en ese momento y creador de The Fucking Thing, que es una serie muy vista en YouTube, no llegó al programa. Entonces me dijo mi productora, ¿cree que usted puede cubrirlo? Yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Entonces quítese la placa, la corbata, yo salí en vivo. Y todo el mundo se fue a dirección de cámaras y se sorprendió con mi participación en vivo. Yo solo escuché en el apuntador por el chícharo que dijeron, bienvenido al Polo Norte. Y así fue como comencé en Campus Televisión, con una pasión enorme, una vocación. Comencé con mucho entusiasmo. Y cuando me dijo Eddie García, yo le digo, discúlpame que te haya cubierto o que haya estado cubriéndote en vivo en el programa, haya sido para mí un poco incómodo. Y me dijo, no te preocupes, quiero que trabajes conmigo. Y comenzamos a trabajar juntos con Eddie García, que es una persona que admiro mucho y que ahora vive en España. Wow. ¿Qué sueños tiene Josué de aquí a 10, 15, 20 años? ¿Cómo te visualiza? Yo pensando, pucha, personajes como Josué tienen que llegar a aguas internacionales sí o sí. ¿Te visualizas así Sí. de aquí a unos años, Josué? Sí me visualizo así, y ya he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de salir del país y trabajar con proyectos enormes en el tema de la comunicación y de la investigación también. Sí me visualizo dentro de unos 10 años fuera del país. De hecho, he tenido la necesidad también de crear nuevas políticas públicas en el país y ayudar también el sistema educativo del país, que es una de las cosas que más me preocupa como país. Dentro de 10 años quiero ver una Honduras transformada con nuevos líderes políticos. Quiero ver también una nueva élite de empresarios que tengan otro tipo de visiones. Quiero ver una sociedad pensante, en colectivo, educada. Y dentro de 10 años lo que yo veo también y visualizo es estar haciendo un impacto en toda América Latina. Siempre que oro, le digo a Dios, no me lleves a Honduras como país, llévame al mundo, porque eso es lo que yo siempre he deseado. Wow. ¿Alguna vez esas ocasiones que me contabas detrás de cámara que pasabas solo, leyendo, imaginándote y ahora soñando, ¿has visualizado alguna vez tener tu propio canal de televisión o tener tu propio programa que vaya con alguna temática que te apasione de igual forma? De hecho, voy a darte una exclusiva en vivo. Muy pronto se va a lanzar mi programa de televisión que llevará por nombre, mi nombre, Josué Cover. Okay. Va a ser una temática muy, muy bonita y el tema va a ser entrevistar a personalidades nacionales e internacionales. Eso es lo que ya está en camino. De tener un canal de televisión, sí lo he pensado. Me gusta mucho el emprendimiento, pero considero necesario que hay prioridades en la vida. Entonces tengo otro tipo de prioridades, como fortalecer la educación del país, porque al final, si yo me muero, me voy a morir más feliz ayudando a una generación y educándola que siendo un empresario. Dice John Maxwell, cuando las prioridades están bien claras, no te es difícil tomar decisiones. Para nada. El camino es claro. Josué, hemos hablado un poco acerca también de tu recorrido periodístico, de cuáles son esos sueños que te gustaría tener en un futuro. ¿Algún periodista o comunicador que admires, que diga, bueno, he sacado características de he sacado herramientas de este personaje? Sí, tengo muchos referentes en el rubro de las comunicaciones, en el periodismo. Admiro a muchos periodistas. Primero admiro a todo el periodista, porque ser periodista no es fácil. Desde el canal pequeño al canal más grande internacionalmente. Y admiro a muchos, como a Larry King como entrevistador, ex periodista de CNN en inglés. Admiro mucho también a Ana Figuenova de RT en actualidad. Admiro también por su forma de entrevistar a periodistas como Sei Lin, un chino espectacular que hacía entrevistas y confrontaba a los políticos de una forma objetiva y ética. Admiro a escritores como Rubén Darío también.
personajes en la historia que hacían ícono de la comunicación y que siempre fueron éticos. De los actuales o quizá del siglo XXI, del 2000 para acá, sí admiro mucho la historia de Ismael Cala, por supuesto, ex periodista de CNN en español. Creo que fue un referente cuando yo inicié también. Admiro también a Seili Mach, que es un ex periodista que en paz descanse, famoso japonés, que ha sido un impacto en la comunicación y que yo los invito a leerlo. Es un periodista que destacaba, pues, murió pobre, pero su impacto de riqueza en el conocimiento fue enorme. Y Habermas, que es un periodista que también es escritor intelectual, lo admiro mucho. Hace poco compartía un artículo. Fue un periodista intelectual que todavía vive, un alemán, que admiro mucho por la forma de pensar. Su filosofía de vida es muy diferente. Yo pienso que es necesaria estudiarla. Excelente. Muchas gracias por realmente darnos estos nombres que creo que nos va nos va a enriquecer muchísimo. Pero quiero que pasemos de estos sueños periodísticos, por decirlo así, a los sueños con la fundación que has creado, Fundación Cover, con el propósito de ayudar a los niños pobres de Honduras. ¿Cuándo surge la idea, Josué, y cuál es el propósito de...? La iniciativa de ayudar a los niños pobres surge en el 2015, hace casi ya 5 años, cuando alguien de mis compañeros en el colegio dijo, vamos a llevar ropa a un anciano, y después dice, vamos a llevarle ropa a unos niños de la calle, y me gustó la actividad. Pero la fundación en sí comienza en República Dominicana, en Santo Domingo, que yo estoy en un evento de Naciones Unidas, de un foro iberoamericano que se realizó, y alguien de los panelistas dijo, si ustedes tienen en mente hacer una fundación, hacer un proyecto de liderazgo, háganlo, que no les importe lo que pase, háganlo. Y me lancé. Entonces comencé a escribir en medio del panel, no sé cómo se llamaba la persona, pero me inspiró muchísimo y comencé a redactar. Y cuando llegué al hotel dije, tengo que crear esto cuando llegue a Honduras. Entonces comenzó la idea, ¿verdad?, de crear ya una fundación Cover, que se llama así para el asunto de que todos los niños merecen un tema de liderazgo y merece educarlos y también transformarlos en un país que carece mucho de educación. Y que todos deberíamos también tener en cuenta que lo principal en la nueva generación debe ser la educación, porque la nueva generación no está educándose, está mal educándose. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 3 décadas? Bueno, dentro de 1 década, ¿qué va a pasar? No sé. Lo que sí sé es que va a ser caótico. Y me preocupo mucho porque hay niños que tienen el hambre de estudiar, hay muchos químicos, ingenieros, científicos, futbolistas que se pierden porque no tienen la oportunidad. Eso me duele mucho. Y cuando yo conocí a un niño que vivía en un bordo intelectual, que le gustaba leer el periódico, que sabía de toda la política, y andaba descalzo, y andaba con su miembro de fuera, yo me sorprendí mucho, y me llenó de mucho dolor. Y cuando conozco a la mamá, a la abuela, me dice, Josué, yo lo único que tengo acá es agua y avena. ¿Usted quiere agua y avena? Le digo, deme. Me llama mucho la atención porque lo mejor que tenían ellos era eso. Y lo mejor que tiene el pobre es lo que da. Entonces, sin escrúpulos, agarré el vaso, me tomé la avena con el agua sucia y me la tomé. No hubo ningún problema. Mis compañeros se asustaron. Pero vaya que el niño me dice, es la primera persona que toma algo de mi casa. Wow. Entonces el niño comenzó a llorar y me abrazó. Y me dice, a usted lo admiro. Un niño de 7 años que no tiene absolutamente ningún recurso. Hay cosas que no se publican porque, como les decía, extra cámaras, no se hacen las cosas para publicarlas. Pero cuando hay algo que inspira, yo pienso que es necesario inspirar a otros. Entonces, este tipo de hechos me han marcado a lo largo de poder marcar la generación y de ayudar a los niños pobres. Me parece que los nuevos jóvenes compartamos un 2% de lo que tenemos con los niños pobres. Vamos a cambiar vidas y cambiando vidas cambiamos una generación. Excelente, Josué. Yo quiero que también ejemplifiques con el caso que nos contabas detrás de cámaras, de aquellos 6 genios que encontraste. Un genio tenía esta particularidad y así sucesivamente. Cuéntanos esa experiencia. En la montaña de la Flor, en Lloro, aquí en el departamento de Lloro, estamos en uno de los municipios de Lloro. Me fui a la montaña de la Flor y vi a una mujer con 6 hijos, 13, 14, 15, bueno, seguidos, ¿verdad? Se vinieron. El pequeño tenía 6 años. Los 6 hijos nacieron estrellas, así lo llamé yo, porque eran inteligentes. Desde que yo llego, estaban con la ropita humilde, pero una educación terrible.
pase, buenos días, siéntese, mucho gusto, qué placer tenerlo acá. Yo me sorprendí y comencé a hablar con ellos. Vaya que me llevo con una gran sorpresa que cada uno de ellos tenía un sueño. Uno ser médico, otro ser científico, otro decía que quería ir a la luna, ser astronauta, y no tenían televisión. No sé cómo surgió la imaginación, no tenían libros. Otro me decía que quería ser pescador de aves, ser un tirador profesional. Otro me dijo que quería ser un bombero, y todo mundo tenía un sueño. Pero me sorprende porque uno me dice, yo quiero ser médico y quiero crear cura para enfermedades. ¿Cómo un niño de 3 años me dice esto? Entonces yo comencé a hablar con la mamá y después facilitamos una ayuda a través de la Embajada Americana para poder becar a estos niños. Algunos ya fueron también apoyados, pero otros estamos en ese proceso. Me marca cuando veo niños que, independientemente de los pocos recursos que tengan, están en una condición mental superior a muchos niños que se crían en extrema pobreza. ¿Cómo nos podemos poner en contacto? Si allá la audiencia está diciendo, bueno, me gustaría ser voluntario, me gustaría ayudar a Josué, bueno, yo tengo esta idea. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo, Josué, para poder ayudar en los proyectos? Muy fácil, pueden escribirme a mi página de Facebook, Josué Cover, o pueden escribirme al correo tv.josuecoverhn, tv.josuecover@gmail.com, y ahí pueden hacer toda la gestión. Pueden mandarme un correo, con mucho gusto lo voy a recibir, y todo el que quiera ser parte es bienvenido. No importa si usted tiene un talento, sabe bailar, cantar y quiere poner su talento para recaudar fondos, lo puede hacer, o quiere llevar ropa usada, o quiere llevar una canasta familiar, lo que sea. 1 libra de maíz, de frijoles, para mí ya es algo. La voluntad de usted es algo para mí. Entonces, muy fácil, escríbanme por favor, serán bienvenidos. Hasta el momento hay un grupo ya de 80 integrantes que se han unido en diferentes partes de Honduras. Y en julio del 2020 queremos hacer un movimiento de liderazgo espectacular en San Pedro Sula con apoyo de Naciones Unidas para llevar a cabo la recaudación de libros, educación útiles para llevar educación a los niños que quieren educarse, que tienen sueños como esos que te conté y que quieren ser diferentes, quieren transformarse más a través de la educación. Excelente, Josué. Yo creo que las preguntas que he tenido en mente, muchas se me han ido por la espectacular historia que me parece, y yo creo que le voy a recomendar a mi familia mucho tu historia, porque hay particularidades que nos caracterizan mucho. El hecho de mi familia también, mis tíos se criaron en una montaña, igual mi abuelo es cafetalero, mi abuela los sacó de ahí para venir a trabajar a la ciudad. Así lo relatan ellos, porque vamos del pueblo a trabajar a la ciudad para darles educación. Entonces, cada vez que contabas esas particularidades en tu historia, yo me reía y me gozaba porque me recreaba esas historias que ellos me han dicho. Y realmente me siento muy contento por abrir tu corazón, Josué. Gracias a ti, Michael, por invitarme y por hacerme esas preguntas valiosas que son un incentivo para mí compartir la historia e inspirar a otros. Gracias, y por darnos el espacio. Pero quiero que le des un mensaje final a todas las personas y sobre todo a los jóvenes que nos están viendo. Un mensaje de esperanza, un mensaje de empuje, de motivación, un mensaje del sí se puede, todavía se puede. Todo lo que usted se ha imaginado en su mente hacer, hasta lo imposible, se puede lograr. La mejor arma para derrotar la ignorancia y la pobreza mental es la lectura. Leer constantemente es la mejor recomendación que yo le digo a los jóvenes y a las personas que siguen a Michael y que están viendo esta entrevista. Decirle a las personas además que no importa el país, el lugar donde usted haya nacido, usted puede hacer cambios que impactan el mundo de una forma increíble, jamás antes visto. Hay científicos, doctores, hay inventos que los han hecho personas que ni tan siquiera imaginaron estar en lugares de privilegio en el mundo, y se ha podido hacer por su pasión. Sean apasionados, sean disciplinados, sean también íntegros como ciudadanos, como familia, como estudiantes, como hijos, padres, familia. Sea usted íntegra cada día. Y lo más importante, que el cambio comience desde usted. Ese cambio que usted quiere ver en las autoridades, que comience desde usted.
No escupa a las calles, no tire basura a la calle, respete las leyes de tránsito, respete las leyes, pague los impuestos. Yo pienso que desde ahí comienza la integridad ciudadana. Cuando ya creemos que somos íntegros, comencemos a atacar lo nefasto de las autoridades y comencemos de forma objetiva también. A todos los jóvenes les envío un mensaje muy importante. Sean apasionados. No importa los menosprecios, no importa las críticas, lo que ustedes estén viviendo en este momento, el poco apoyo de sus padres. Aunque nadie crea en ti, lo más importante es creértela vos mismo. Y otra cosa importante, si usted tiene un sueño, trabaje día a día para lograrlo. Sea perseverante. Levántese a las 4 de la mañana a trabajar y acuéstese a las 10 de la noche. Es la única forma de salir adelante, trabajando y estudiando. Si tiene además un proyecto, póngalo en práctica. A nadie se le ha prohibido nada por hacer una idea loca. Crea esas ideas locas y cualquier cosa que tengas por hacer, hazlo. Todo depende de ti. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Josué Cover. Muchas gracias, Michael. Y a todo tu equipo maravilloso que está aquí también. Gracias a Josué por el espacio nuevamente, al equipo, a Douglas, a Elisa, que son unos, siempre digo, todólogos. Realmente es digno admirar que todavía hay jóvenes queriendo hacer cosas diferentes y trabajando por sus sueños. Y sobre todo a la audiencia que comparten las entrevistas, que le dan like, que comparten también las redes sociales de los invitados y también de nuestro canal Conversando con Gálvez. Y hoy hemos conversado con Josué, ya que al final, hablando, se entiende la gente. Muchas gracias.